¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, iniciando una semana en la cual ya se esperan y se vislumbran debates importantes en lo que tiene que ver con el trabajo en comisión, en la Cámara de Diputados de la Nación, proyectos que van avanzando en la búsqueda de consenso por parte de las propuestas que han presentado el oficialismo o que han presentado la oposición. Hay un tema que viene avanzando en reuniones informativas, que es en la Comisión de Transporte, el tema de alcohol cero, temas que tienen que ver con la nueva ley de discapacidad. Nuevamente se va a reunir la comisión. Bueno, una agenda importante, interesante que tiene la Cámara de Diputados, que parecería, todo estaría indicando que en los próximos días, la próxima semana, podría haber sesión en la Cámara Baja, sesión especial en la Cámara de Diputados el próximo 31 de agosto. Y mientras tanto también se aguarda, se espera la presencia ya en el mes de septiembre del jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Parte de la agenda que vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, sí, todos a la expectativa de ver cómo se mueve un poco la agenda. Me parece que está la mirada puesta en estas comisiones a las que hacía referencia y a la presencia del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, que va a ser la primera vez que se va a presentar frente a los diputados, a hacer su informe de gestión, muy cerquita de la fecha en la que tiene que ingresar el presupuesto nacional. Con lo cual me parece que se van a juntar las dos cosas. El problema es que hay sectores que quieren apurar una sesión que podría llegar a ser a fin de mes. ¿Por qué? Porque una vez que entra el presupuesto ya todo queda paralizado porque empiezan a discutir el presupuesto y es donde se lleva toda la atención. A esto se le suma la situación política en general. Digo, en un rato sabremos qué es lo que dice la Fiscalía respecto de el juicio de legalidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los diputados que hicieron comunicados del Frente de Todos, hicieron un comunicado, los diputados y los senadores, diciendo que hay una persecución política y eso está presente también en las discusiones. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos temas que está planteando también David. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Acá esperando ahí lo que, para agregar a lo que estaba comentando David y la posible sesión que se habla del 31 de agosto, ¿no es cierto? Bueno, ahí el apuro tiene que ver con de parte del Ejecutivo y el consenso fiscal. Es lo que está al tope ahora de la lista de lo que, bueno, tiene que salir. Pensemos, esto fue firmado en diciembre del año pasado. Y tenemos algún anticipo esta semana con el debate, exactamente, de la prórroga de impuestos. Por ahí viene la negociación, me parece, a ver qué pasa, si se puede cerrar ese tema antes del presupuesto. Bueno, y ese tema también lo que genera es una fuerte discusión en el bloque de la oposición, el principal interbloque de la oposición, que es Juntos por el Cambio. Sí, claramente, el consenso fiscal ahí está haciendo mella. Hoy hubo un artículo de opinión del expresidente Mauricio Macri en el diario La Nación, donde le pide a los diputados que no voten el consenso fiscal. Después vamos a hacer un detalle de lo que significa esto, pero desde el punto de vista político lo que se ve es algo que ya se vio en el Senado, que es una división entre los diputados que son de las provincias y que tienen relación con los gobernadores que firmaron el consenso fiscal, y los diputados que son o de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires o de provincias donde no gobierna ninguno de Juntos por el Cambio, y entonces tienen más libertad de acción para poder discutir internamente el posicionamiento a seguir. Bueno, claro, porque a partir de lo que dice Mauricio Macri, eso lo escucha un sector de Juntos por el Cambio, pero hay que ver qué dice Morales, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, qué dice Gustavo Valdés, el gobernador de la provincia de Corrientes, qué dice Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia de Mendoza, que seguramente lo escucha otro sector de Juntos por el Cambio o más específicamente de la Unión Cívica Radical. Sí, además de que escuchan y qué postura tiene y de ideología, necesitan el financiamiento. Ahora, como se estaba diciendo, el próximo miércoles va a haber una reunión de presupuesto donde se van a prorrogar, a ver, el Ejecutivo busca la prórroga por 5 años de impuestos, que a su vez que son una prórroga desde 2017, de impuestos que son coparticipables, y coparticipables significa dinero para las provincias. Entonces, sí, hay cosas que entiendo que soy oposición, pero también necesito el dinero y necesito llegar al 2023, necesito mostrar obras y necesito pagar sueldos. Entonces, las negociaciones no es solamente
un debate político, ¿no? Tiene que ver el dinero, el reparto, y bueno, y qué se cede y qué se obtiene. Claro, exactamente. Mientras estábamos hablando de la agenda y mientras David también señalaba un poco la agenda de los temas, en definitiva, que son a discutir por el Congreso, que tienen que ver con la presencia de Juan Mansur el día 14, el día 15 la presentación del presupuesto 2023 por parte del Ejecutivo, por parte del Ministro de Economía, Sergio Massa. Ahí yo estaba recordando que también va a coincidir casi con el regreso de Massa de los Estados Unidos, porque Massa estaría yendo, tendría el día 6 estaría viajando a los Estados Unidos. Sí, tiene ya preparada la gira por los Estados Unidos, ya tiene al viceministro de Economía, Así es. Rubinstein, que va a ser el encargado de llevar la relación, por lo menos desde el punto de vista de lo técnico, con el Fondo Monetario Internacional. Claramente Massa, que tiene una agenda propia en el exterior, en especial en los Estados Unidos, va a ser el encargado de llevar la discusión política con los organismos internacionales, y el equipo quedará preparando y ultimando los detalles del presupuesto. Claro. Y algo de lo que tiene que ver con lo que decía recién Daniela, y los gobernadores y los impuestos y la coparticipación, es que Massa está llevando adelante un recorte, y en ese recorte, para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, las transferencias a las provincias están incluidas. Entonces los gobernadores saben que se van a enfrentar a que el Estado Nacional les gire menos dinero. Claro, bueno, por eso también me parece que los gobernadores lo que quieren es que se apruebe el acuerdo fiscal. Claro. ¿No? El pacto fiscal. Por eso, el puntapié inicial para después, bueno, de acuerdo a cómo estamos con esa foto de si hay consenso fiscal y qué impuestos, vemos después las planillas y las negociaciones provincia por provincia del presupuesto. Entonces es como un continuado, una cronología que hay que ir viendo. Pero bueno, en la medida que la oposición se ponga más dura, que no consiga el oficialismo a los aliados que tiene que conseguir, bueno, se va postergando. Claro. El consenso fiscal ya vamos a sacar firma del próximo. A ver, ahí en esta convocatoria o la discusión de este tema, que ya tiene dictamen de comisión, el consenso fiscal ya tiene dictamen de comisión y está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara Baja, me parece que está por un lado Cecilia Moró como presidenta de la Cámara, articulando lo que va a ser por lo menos el intento de sesionar por parte del oficialismo el próximo 31 de agosto, y por el otro lado Germán Martínez también articulando no solo puertas hacia adentro del Frente de Todos, sino también puertas hacia afuera, articulando con el resto de las bancadas. Único tema, consenso fiscal, no. Hay varios temas que van a incluir una sesión especial para la próxima semana. Muchos de los temas que me parece que no hay, digamos, divisiones entre oficialismo y oposición. No, a ver, que son pocos. Son pocos, son muy pocos. Pero hay. Son muy pocos. A mí me parece que agroindustria, la ley de agroindustria, puede llegar a avanzar, más teniendo en cuenta que es una de las 4 que pidió el ministro de Economía Massa cuando asumió. El resto ya van avanzando, ya salieron de acá. Ya salieron de Hoy promulgó el Ejecutivo una de las leyes que pidió el blanqueo a la construcción. Exactamente, el tema de la construcción. Va avanzando eso, me parece que algunas están dentro de las discusiones propias de las internas de los dos bloques mayoritarios, pero avanzan. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede desde el oficialismo, desde la oposición, si hay acuerdo o no, consensos para poder tener una sesión especial el próximo miércoles 31 de agosto. En el medio está lo que señalábamos anteriormente, agenda de comisiones, que la vamos a repasar en un rato nada más, con la actividad para el día de mañana. También agenda de comisiones para el próximo día miércoles, es decir que hay una semana nuevamente muy similar a la semana pasada, donde se avanzan con diferentes temas. En algunos casos habrá dictamen de comisión, en otros veremos qué es lo que ocurre en el futuro, pero lo cierto es que la actividad en el Congreso va avanzando, esperando, digamos, los momentos más importantes o más cruciales, que son cuando el proyecto llega al recinto de la Cámara Baja, que sería una sesión especial la próxima semana, la llegada del jefe de gabinete, la presentación del presupuesto 2023. Eso es lo que está marcando la agenda aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires.
Bueno, en minutos nada más vamos a estar conectados con el diputado José Luis Esper para estar dialogando respecto a los diferentes temas que tienen que ver con la agenda del Parlamento de la Nación. No sé si podemos saludarlo ya al diputado José Luis Esper enseguida. Bueno, enseguida vamos a estar dialogando con el diputado nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, que vamos a hablar de números, ¿no? Porque está la discusión del presupuesto que se viene, que decíamos, está la situación económica también que amerita algún comentario, alguna opinión. Sí, José Luis Esper claramente está en contra del consenso fiscal, lo ha dicho en muchas oportunidades, más que nada porque les da la posibilidad a los gobernadores de modificar ingresos brutos, que es un impuesto regresivo. Hola. A ver, ahí lo tenemos. Diputado José Luis Esper, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, acá estábamos con David, estamos con Daniela, analizando un poco la agenda y decimos un poco, en la agenda también está uno de los temas centrales para los gobernadores, que es el consenso fiscal. David nos dice, Esper no está a favor del consenso fiscal. ¿Por qué no? Bueno, porque habilita la suba de impuestos, habilita reducción de impuestos como los impuestos a la producción, pero también habilita la posibilidad de reemplazar estos impuestos que se bajen por impuestos al patrimonio, cuando la necesidad que hay en la gente de trabajo, los empresarios, los comerciantes, es que se bajen impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. La gente no da más de pagar impuestos, por lo tanto, yo no voy a validar de ninguna manera un consenso fiscal donde el consenso es no tocar el gasto público y si es necesario subir impuestos, que se suban impuestos. En segundo lugar, también el consenso fiscal lo que tiene adentro es un intento de exportar a todo el resto de las provincias el modelo de impuesto a la herencia de la provincia de Buenos Aires. No en todas las provincias rige el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia ni debería existir porque los bienes que forman parte de una herencia ya pagaron impuesto a las ganancias cuando se generaron las ganancias para comprar esos inmuebles o esos bienes muebles que después forman parte de una herencia porque el propietario original ha fallecido. O sea, es doble tributación de acá a la China el impuesto a la herencia, por eso no debe existir. En tercer lugar, hay una suerte de excepción a la limitación del endeudamiento cuando el endeudamiento de las provincias esté garantizado por fondos, ya sea originarios de la provincia como una regalía hidrocarburífera o fondos nacionales que sean en dólares. Entonces esos fondos están exceptuados y son utilizados como garantía de deuda de los límites del endeudamiento. Y esto ya por muchos casos el pasado ha sido fuente y origen de mucha corrupción. Como consecuencia de esos recursos que no se manejan, se empiezan a crear fondos fiduciarios con esos recursos. Imagínese una provincia que puede decirle a un acreedor, mira, me comprometo a entregarte las regalías hidrocarburíferas o la coparticipación por los próximos 10 años a cambio que me des plata hoy. En parte, los fondos de la provincia de Santa Cruz, que de pronto nos encontramos con que eran menos de la mitad de lo que realmente eran, inicialmente al menos, ocurren por estas cosas. Así que no al pacto fiscal de ninguna manera. Si el pacto fiscal fuera, bueno, vamos a reducir el tamaño del Estado para poder reducir el déficit inicialmente y después de reducir impuestos, en mí encontrarían un diputado que lo apoyaría, pero en estas condiciones de ninguna manera. Ahora, los gobernadores quieren el pacto fiscal porque puede haber reducción de envíos desde la nación hacia las provincias en la nueva política económica que lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa. A ver, vamos a poner nuestros términos. Desde, yo diría, a fines de los 90, en los últimos 20 años, el gasto público se duplicó en términos reales respecto del gasto público que Argentina venía teniendo en los 40 años previos. O sea, veníamos más o menos en 22, 23 puntos el producto, llegó a casi 45 puntos el producto, más del doble en el 2019, ahora bajó un poquito, un par de puntos, pero seguimos teniendo un tamaño del Estado que la sociedad argentina no lo puede ni quiere pagarlo y los prestamistas tampoco lo quieren ni pueden financiar o no lo quieren financiar. Entonces, si nosotros seguimos negando la ley de gravedad, y bueno, mire, va a fracasar
Macri, Menem, De la Rúa, Alberto Fernández, van a fracasar todo, porque acá hay una pared de granito que se ha levantado, repito, en los últimos 20 años, que es una pared de granito frente al cual van a chocar todos los planes económicos. Acá, si no se reduce el tamaño del Estado, y parte de reducir el tamaño del Estado está en las provincias, por lo cual claramente había que enviar menos coparticipación, pero como la coparticipación es una ley que forma parte de la Constitución, esto se requiere de un consenso fiscal con las provincias, así como hubo consenso en los 90 para financiar la privatización del sistema previsional, acá se requiere un nuevo consenso que signifique menos plata de coparticipación de las provincias para que las provincias reduzcan el tamaño del gasto público, reduzcan el tamaño del Estado, y así la gente de trabajo, la gente en el sector privado, las empresas, algún día van a pagar menos impuestos. Pero si esto no ocurre, bueno, mire, podemos hablar de los pajaritos de colores, pero nada va a funcionar en Argentina. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Respecto a esto, usted decía de mientras no se reduzca el Estado va a ser difícil que esto suceda. A veces da la sensación de que puede ser el huevo o la gallina, en el sentido de si mantenemos los niveles de coparticipación y se empieza a reducir el Estado, que sea al revés, en vez de bajar la coparticipación, que se mantenga la coparticipación y que el consenso implique la reducción del Estado, para que después se dé vuelta. ¿Se podría hacer de esa manera? Sí, pero las provincias, como consecuencia de que la coparticipación es una especie de regalo que reciben porque no hacen ningún esfuerzo para recaudar los impuestos nacionales, que son los que forman parte de la coparticipación, el esfuerzo es bien unitario, es bien de la AFIP. Las provincias, toda la plata que reciben de coparticipación la malgastan, no es que la gastan, la malgastan. Si las provincias tuvieran que pagar el costo político de aumentar el gasto público, recaudando más impuestos en su geografía, le aseguro que fiscalmente la Argentina sería un país muchísimo más responsable. Hoy al final nos estamos engañando, tenemos un déficit nacional que entre Nación y Banco Central llega a casi 10 puntos de producto, una bomba de tiempo, y tenemos provincias equilibradas. Ahora, ¿eso por qué es, en gran parte? Bueno, porque la coparticipación es una cosa que no tiene ni ton ni son ya lo que se les quiere a las provincias. A ver, acá ocurren además inequidades, como que el pobre de la provincia de Buenos Aires, cuando va a comprar la leche en un almacén o supermercado y paga el IVA de la leche, le está mandando parte de ese IVA a un impresentable como Infran en Formoso, que ha armado directamente un emirato, donde no le cobra un solo impuesto a sus amigotes de la provincia y se gasta todo, sus pocos impuestos y toda la coparticipación. A ver, la idea de la coparticipación de ninguna manera es la redistribución de recursos federales. La idea de la coparticipación es que se recaude o se gaste primero en función de lo que cada provincia recauda y que la coparticipación se dedique a financiar los gastos federales que se realicen a lo largo de la geografía del país. A ver, me explico. Si vamos a exagerar, supongamos que el país fuera dos provincias, Buenos Aires y Formosa. En Formosa no se realiza ningún gasto federal. O sea, casi no hay juzgados federales, supongamos, ¿no? Que no hay juzgados federales, no hay diplomáticos, no hay fuerzas armadas en Formosa, no hay fuerzas de seguridad porque vienen todas de la otra provincia que es la de Buenos Aires. Y todos los gastos federales se hacen en la provincia de Buenos Aires. Todos los gastos federales. Bueno, la lógica diría de la coparticipación, porque esa es la coparticipación, impuestos federales para gastos federales, es que toda la coparticipación vaya a la provincia de Buenos Aires. O sea, la idea es que la coparticipación financie gastos federales. Esa es la manera en la cual deberían distribuirse los recursos coparticipados. No en función de cómo hoy ocurre, que es a la buena de Dios, con coeficientes fijados hace 30 años que no han cambiado ni se han ayornado para nada. Pero más allá de esto, independientemente de la coparticipación, acá hay un tamaño del Estado que sin duda que hay que reducirlo. Una parte lo tendrá que hacer la Nación y otra parte lo tendrán que hacer las provincias, donde está concentrada, y en los municipios también, la mayor cantidad de ñoqui que se han incorporado a lo largo de los primeros dos kirchnerismos, le diría, particularmente en el segundo. Hubo tres kirchnerismos, ¿no? Uno con Néstor y dos con Cristina. En el segundo kirchnerismo, en el primero de Cristina, el plantel de las provincias, de empleados públicos y de los municipios explotó. Y estos fueron todos militantes, chantas, atorrantes, que han ido
a robarle la plata a los buenos maestros, a los buenos enfermeros, a los buenos médicos que trabajan en el Estado provincial y municipal, y también del Estado nacional. Entonces esta discusión hay que darla, es como la discusión sobre los planes, hay que darla la discusión sobre los planes. Alguien tiene que terminar con los planes como proyecto, es decir, vamos a transformar en serio los planes sociales en trabajo, pero para eso hay que habilitarlos, eliminar los truchos, a los verdaderos condicionarlos en el tiempo y a que el beneficiario de planes termine primero su primaria, después su secundaria, un estudio terciario, que termine un proceso de calificación, eximir al empleador de un beneficiario de planes de las contribuciones patronales durante un tiempo, pero hay que pensar cosas en serio para reducir el tamaño del Estado, para terminar con los planes sociales, así como se está pensando alegremente con terminar con los subsidios energéticos, cosa que está bien, pero no es casual que terminar con los subsidios energéticos lo pague el sector privado, que no tiene tanto poder de lobby como sí lo tienen los gobernadores, como sí lo tienen los legisladores. No es casual que la única baja de gasto público que estemos hablando en Argentina sea la baja en subsidios que la paga el sector privado, la gente de trabajo. Acá no se habla de terminar con los planes sociales, no se habla de cómo terminar con coparticipación de manera indiscriminada, que eso sí hay que discutir. Por más que esté en la Constitución hay que discutirlo, porque este país es inviable si sigue así. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Volviendo al tema del consenso fiscal, en un inicio, en 2017, tenía un sentido contrario, ¿no? Ir poniéndose de acuerdo para ver cómo bajar los impuestos. Pero eso fue inviable. ¿Cree que fue inviable por la coyuntura? ¿Cree que fue inviable porque a ningún gobierno le conviene? ¿Cómo lo analiza? No, yo creo que, a ver, en el consenso fiscal del 17 había una idea de bajar impuestos, a diferencia de este. Ahora, no en vano eso ocurrió entre el gobierno de Macri, que también inicialmente ensayó una baja de impuestos que terminó fracasando. Fíjese entonces usted que la baja de impuestos, retenciones en particular, que hizo Macri al principio, fracasó porque las terminó subiendo, que el consenso fiscal del 17 también fracasó porque pretendía también bajar impuestos. Entonces lo que está detrás del fracaso de la baja inicial de Macri de retenciones y lo que está detrás del fracaso del consenso fiscal del 17 es que acá no hubo una decisión previa para poder bajar impuestos, que es achicar el tamaño del Estado. Claro. Echar ñoquis, ponerle coto a los planes sociales, limitar la coparticipación de impuestos, cerrar empresas públicas deficitarias, cerrar ministerios, de 21 ministerios nos podríamos quedar con 5 a nivel nacional y eso debería replicarse en las provincias. Acá si no hay un replanteo del tamaño del Estado en Argentina, la Argentina es inviable como país, ¿no? Por lo tanto va a ser inviable cualquier intento de bajar impuestos también. José Luis, Avanza Libertad, ¿cómo está trabajando, pensando el tema respecto a la situación de los planes sociales y cómo transformarlos en empleo? Y la primera cosa que tenemos muy claro en Avanza Libertad, que es un tema de sentido común. Acá lo que tenemos que cuidar como oro es la poquita cultura del trabajo que está quedando en Argentina, fruto de tantas décadas de entronizar el empleo público y posteriormente entronizar, endiosar la cultura de la cultura planera, por decirlo de alguna manera. En esa inteligencia, con esa idea de cuidar como oro la cultura del trabajo, la poca que queda en Argentina, insisto, fruto de la primera oleada de empleo público después de la crisis de la convertibilidad y la oleada de beneficiarios de planes a partir de 2002, es que uno tiene que tener claro que los planes sociales algún día usted lo tiene que terminar. Ahora, para terminar con los planes sociales, para ser serio, hay que plantearse una seria reforma de todo el sistema argentino, no solo en materia de planes, sino en materia laboral. Y también, ¿qué elige usted como motor del crecimiento económico de una nueva Argentina? Sin crecimiento económico nunca se van a poder transformar los planes sociales en empleo porque no va a haber crecimiento del empleo sostenible, que es la única manera que usted puede utilizar para terminar con los planes sociales. Aquel que le diga que llega al gobierno y termina con los planes sociales le está mintiendo. Los planes sociales truchos sí se pueden eliminar apenas uno llegue al gobierno porque eso es robo para los buenos beneficiarios de planes sociales y para la gente que paga impuestos para financiar los planes. Ahora, con los planes sociales que no son truchos,
uno tiene que tener un plan para que esos planes sociales terminen siendo empleo privado. Ahora, para que eso ocurra, usted tiene que lograr que el empleo privado crezca. Para que eso ocurra, va a tener que hacer una reforma laboral, una reforma del Estado, tirar a la basura la sustitución de importaciones, ir a una economía que comercie con el mundo, y también va a tener que tener un plan específico para el beneficiario de planes, de entrenamiento, de calificación, de condicionalidad a su plan, de dar una zanahoria al empresario, como yo decía recién, de eximirlo durante algún tiempo de contribuciones patronales, dado que el beneficiario de plan hoy no está generando ingresos para el Estado por contribuciones patronales. Este es el plan para realmente terminar con los planes sociales, y hay que terminar con los planes sociales. ¿Pero por qué hay que terminarlo? Porque nosotros deberíamos todos querer que la gente se sienta digna con el ingreso que genera. O sea, sentirse libre con el ingreso que genera, tener un trabajo en el sector privado que le genere independencia de quién votar, independencia si quiere una marcha o no quiere una marcha. O sea, desactivar por completo esta cultura siniestra que hay con los planes sociales manejados en muchos casos por organizaciones sociales mafiosas, a los cuales sí, a esas sí hay que cortar el chorro por completo. Los planes sociales hay que ir empalmándolos con empleo, los que no son truchos. Para las organizaciones sociales sí. Desde el primer día hay que tratarlo como un plan social trucho, quitarle todo tipo de fondeo. Ni hablar que yo no entiendo cómo existe todavía una Secretaría de Economía Social adentro del propio gobierno. O sea, dentro del gobierno existen los que cortan la calle y los que gobiernan, una cosa de loco. José Luis, respecto a esto del pasaje de los planes sociales, hay una idea que por lo menos el Ejecutivo hace trascender, que tiene que ver con la posibilidad de que haya como una especie de empalme, como vos decías, que aquel que tiene un plan social puede entrar a trabajar en el sector privado y ese plan social forme parte del salario durante 12 meses. El resto, el resto lo paga el empleador, que le bajan las cargas patronales para todo eso. Ese sería un buen ejemplo, digo, un buen plan para, digo, si eso pasa por la Cámara de Diputados, vos lo acompañarías, por ejemplo. Bueno, tendremos que ver detalles, pero el espíritu está bien. Lamentablemente hoy, con los bajos salarios que existen, la persona beneficiaria de planes, si le dicen hoy, al inicio de su trabajo, tiene que elegir entre el plan social y trabajo, prefiere no trabajar. Por eso está bien, durante algún tiempo, que convivan los dos sistemas y luego deje de existir uno de los sistemas, que es el plan social. Pero hoy, lamentablemente, con la realidad laboral que hay, con salarios miserables, lamentablemente hay que mantener durante un tiempo el plan social, porque si no la persona prefiere el plan social a trabajar, y acá lo que hay que evitar es que se dinamite totalmente la cultura del trabajo. Así que como espíritu me parece bien lo que está pensando Massa, lo que ha decidido Massa. Diputado, lo consulta en unos minutos vamos a conocer el pedido de la Fiscalía con respecto al juicio de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cómo cree que afecta esto al Frente de Todos en esta coyuntura? Digamos, ¿tiene que ver con la coyuntura o es un tema propio y personal? Usted me pregunta si el fallo que se avecina, que no sabemos cuál va a ser, ¿no? Por lo menos el pedido del fiscal. Hablemos de lo que sabemos del pedido del fiscal. Exacto. La pregunta suya es si el pedido del fiscal, que es lo que ya sabemos que existe, tiene que ver con la coyuntura. No, digo, a ver, se está creando todo como un entorno, ¿no? Que parece que se va la vida o que el Frente de Todos está en eso, trabajando, bancando, generando marcha. Mañana se espera que hable la vicepresidenta y realmente es un proceso que se le sigue a ella de manera personal, ¿no? Digo, ¿no se está mezclando ahí un poco? Sí, no, a ver, si Cristina Kirchner es condenada, hay que respetar las instituciones, hay que respetar la independencia y la justicia, por supuesto. Ahora, esto es lo que ha negado siempre el Frente de Todos, ¿no? Ahí el Frente de Todos ha hecho todo para dinamitar cualquier atisbo de independencia y la justicia, así que me parece lamentable, y como diputado le digo, me da vergüenza lo que mis colegas en la Cámara del Frente de Todos han publicado en el día de ayer por Twitter, solidarizándose con su jefa política, la expresidenta Cristina Kirchner, actual vicepresidenta, si eventualmente fuera condenada. ¿Qué persecución política? Si Cristina Kirchner es chorra, así como el chorro tiene que ir en cana, ojalá que reciba todo el peso de la ley, además. Por supuesto, porque debería ser una medida ejemplificadora. Si choreó, que termine presa. Ojalá que sea así.
Y eso generaría también, a ver, cierta repercusión, puerta hacia adentro del Parlamento Nacional. Sí, seguro, bueno, con la actitud que demostró ayer el Frente, digamos, el Frente de Todos, el bloque del Frente de Todos en diputados, solidarizándose con su jefa política frente a una eventual condena de la justicia, bueno, obviamente que esto va a traer problemas en el funcionamiento de la Cámara, porque diputados como yo vamos a ser férreos defensores de la independencia de la justicia y del fallo que decida la justicia. Si el fallo de la justicia es condenar a la señora Cristina Fernández de Kirchner, ojalá que se le saquen los fueros y que termine presa, para dar un ejemplo que no se puede usar a la política para enriquecerse. La política tiene que ser vista como una actividad de servicio al pueblo. Hoy tenemos un pueblo muerto de hambre, que no llega a fin de mes, aterrado por la falta de seguridad, y tenemos políticos como la señora Cristina Kirchner y todo su séquito absolutamente enriquecido y viviendo en casas de cristal, en castillos de cristal. No, basta esto de que la política está tan escindida de la sociedad que puede vivir en los mejores lugares, con jubilaciones de recontra privilegio, no ser condenada, no. Nosotros somos ciudadanos que lo único que hacemos es servirle al pueblo. ¿Cómo usted en la actividad de servirle al pueblo la va a transformar, a degenerar en una actividad de enriquecimiento ilícito y encima destrucción de la moral, de la psiquis y de la seguridad del pueblo? No, de ninguna manera. El fiscal ha demostrado mucha profesionalidad y hace muy bien en pedir la condena que está pidiendo, y ojalá que la justicia la condene, el Parlamento le quite los fueros y Cristina termine presa, porque sería un gran ejemplo de que en Argentina se terminó la impunidad alguna vez. Impunidad que nos sigue por lo menos, desde el atentado de la AMIA y la Embajada de Israel hasta acá. Estamos hablando de ya varias décadas, ¿no? Respecto de esto que decís, José Luis, esta es tu primera experiencia como en la política y tu primera experiencia como legislador. Sí. ¿Qué conclusión sacás hasta ahora de, olvídate de kirchnerismo, no kirchnerismo, macrismo, pro, digo, Sí. qué conclusión, digo, vos venís del sector privado, qué conclusión sacás hasta ahora de la experiencia política? Bueno, a mí personalmente me encanta, es una experiencia muy favorable para mí como persona, para mí en la vida. Estoy feliz luego de haber estado toda la vida diciendo lo que dije en el sector privado, poner esa misma voz que siempre dijo lo mismo como disco rayado, que tenga el amplificador que significa estar en política. La verdad que estoy muy contento. Mira, el único motivo por el cual yo me metí en política, ya casi los 60 años con mi vida hecha en un montón de sentidos, es para aportar a que este país no termine siendo una villa miseria gigantesca como va a terminar si no cambia. Y a mí me encanta, a mí no me provoca ningún celo, al contrario, me da alegría que Macri copie palabras nuestras de los liberales, como que ahora quiere cerrar aerolíneas, cuando hace un tiempo ni se hablaba de esto, cuando se habla de bajar el gasto público porque la gente no da más de pagar impuestos, cuando la red habla de reducir el déficit, cuando Patricia Bullrich habla de una reforma laboral, que grandes representantes de la vieja política, estos grandes portaaviones que son, como por ejemplo Juntos por el Cambio, estén hablando de las cosas de las cuales los liberales hablamos en el llano desde hace décadas y décadas, a mí me da mucha alegría y te diría que le da mucho sentido haberme involucrado en política. Para esto me involucré en política. Primero, para que haya cada vez más voces hablando de las cosas de las cuales nosotros hablamos, que es puro sentido común. Y después, si la situación se da, ojalá que se dé, pero si no se da, para mí es un problema de segundo orden poder protagonizar ese cambio del cual uno ha hablado tantas décadas antes de hacer política. José Luis, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por nada, un placer, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí estaba el diputado José Luis Espert del bloque Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires. Nos vamos, tenemos el móvil, me parece, ¿no? Nos vamos a ir a nuestro móvil. Sofi Raimundes, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes también para Dani y para David en el piso. Estamos trabajando desde exteriores en el salón auditorio del primer subsuelo del anexo A, porque hace algunos minutos nada más finalizó la presentación teatral de Paca Paca, el asombroso desafío de Samba y de Nina, dos personajes característicos de Paca Paca, y esto se dio en el marco y en alusión por el Día de la Niñez o el Día de las Infancias que se celebró ayer domingo, como todos los terceros domingos del mes de agosto, y fue un evento convocado por la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por Cecilia Moró, y también mancomunadamente con la Dirección de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados también, y fue una presentación teatral que duró aproximadamente 40 minutos, que tuvo la presencia de diferentes diputados y diputadas nacionales y de muchísimos niños, niñas y adolescentes. Aproximadamente 100 personas estuvieron presentes aquí en este salón auditorio para presenciar esta obra teatral que además tuvo juegos, baile y muchísimo color, ¿no? Que hizo alusión a lo que fue el día de ayer y el Día de la Niñez, que se sigue celebrando en los niños interiores. Hicieron hincapié específicamente en eso, en esta presentación que todos tenemos. Así que fue un evento realmente muy emotivo, muy divertido también, que se pudo ver por las redes oficiales de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados. Fue abierto para toda la comunidad, así que todos pudieron presenciar lo que fue esta presentación teatral, que también estuvo presente el día de ayer en Tecnópolis como parte de este reconocimiento a las infancias y a la necesidad del juego, ¿no? Claro. Que se sigue fomentando desde la Cámara de Diputados y, por supuesto, desde el canal de Paca Paca, que fue el primero en Argentina, siendo propio, ¿no? Y dedicado exclusivamente a las infancias. Claro, y por lo general el Congreso va a Tecnópolis a visitar a Samba. Hoy Samba vino al Congreso de la Nación. Sí, exactamente, y fue muy esperado y muy bien recibido por todos los niños, niñas y adolescentes que estaban aquí presentes, y como fue una función de 40 minutos aproximadamente, como tiene que ser, ¿no? El tiempo estipulado para que los niños, niñas y adolescentes presten atención a los espectáculos. Luego se dirigieron a diferentes partes del Congreso Nacional, suponemos que a recorrer, ya que vinieron aquí, claro, al anexo y también al Palacio, a recorrer las instalaciones de nuestro Parlamento para, bueno, inmiscuirse un poco en el funcionamiento del Congreso y en la historia argentina. Y bueno, este auditorio seguramente va a volver a recibir presencias y presentaciones de Paca Paca y tener también eventos vinculados a las primeras infancias, ¿no? En este mes de la niñez, en este mes de las infancias, que todo el tiempo reivindica y señala la importancia del juego y de, obviamente, el prestarle atención a nuestros menores, que lamentablemente sabemos en los porcentajes de pobreza son los más afectados. ¿David? Me parece buenísimo. Si lo ves a Samba, traerlo para acá. Fraquelli hace un rato decía que quería ir, pero entrábamos juntos justo al aire. No podíamos. Pero no, yo me saco una foto con Samba, mi hija estaría chocha. Ajá. Bueno, bien, muy bien. El niño de Formosa que come chipá, yo también lo Sí, vi, el niño de Formosa que come chipá. Aprendimos un montón. Y quiero decir que los 40 minutos que se presta atención, en los grandes también, pues en las sesiones. Sí. En las sesiones después de 40 minutos. Sí. Estoy acá. Bueno, es importante lo que vos estás contando, a las Sofi. próximas sesiones. Es importante, Sofi, lo que estás contando de la apertura del Congreso para todos, ¿eh? No solo es la discusión política, no solo es la discusión de los proyectos, sino cada vez hay más trabajo cultural que lleva adelante la Dirección de Cultura, en este caso también el trabajo de la presidencia de la Cámara de Diputados, con el Día de las Infancias. Bueno, lo cierto es que es importante que el Congreso, que la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores estén abiertos para todas las actividades, ¿eh? Y esto es importante también lo que vos estás reflejando, que es en definitiva también los objetivos que tiene Diputados Televisión de mostrar todo lo que pasa aquí en el Congreso de la Nación.
Bien, excelente. Bueno, aquí seguimos trabajando, seguramente encontraremos algún que otro testimonio a lo largo de la jornada para acercarles y que tenga que ver también con este día festivo y tan importante, ¿no?, de celebrar el Día de las Infancias. Así que gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Sofi. Ahí estaba Sofi Raimundes desde el Salón Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, vamos a hablar de algunos temas específicos, puntuales, que lleva adelante la Cámara de Diputados y que estuvieron y están en discusiones de este Congreso Nacional. Dani, ¿qué nos traes? Bueno, acá hay una novedad de hoy fresquita sobre la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, un nombre enorme, como le decimos nosotras, el blanqueo. El blanqueo de la construcción, que en este caso sí corresponde a hablar de blanqueo, porque también hubo otra ley que le decíamos blanqueo y no era blanqueo, no. ¿Se acuerdan? Siempre hay un blanqueo, ¿no? Dando siempre hay un blanqueo porque se necesita que la plata aparezca. Es una exteriorización de capitales. Exactamente, bueno, claro, todo eso. Bueno, ahí está. A ver, vamos a contar. Habla de un incentivo a la construcción federal argentina y el acceso a la vivienda y por qué está emparentado con un blanqueo. Porque se propone legalizar fondos que están por ahí en el exterior o que no están declarados de la manera correcta para incentivar la construcción privada. La novedad es que el Gobierno Nacional promulgó hoy lunes la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción. Esto tiene que ver con... ya fue sancionada la ley, pero tardó un poco en ponerse en marcha. Recordemos, tiene que lograrse ese blanqueo, ir a un fideicomiso, de ese fideicomiso, o sea, que solo para esa utilización ir a incentivar esa construcción privada y la verdad que la vigencia que era de un año y no alcanzó. Claro. Y realmente estaba bien pensado, funcionaba bien, pero el plazo no... Era lo que no funcionaba. Claro. La prórroga fue aprobada semanas atrás por el Senado de la Nación con el impulso del ministro de Economía, Sergio Massa, y fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Por lo tanto, 365 días más para este régimen de incentivo a la construcción. La próxima placa. En 2021 esta iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 26 en contra. Estamos hablando del Senado, que es de dónde salió, y establece un impuesto especial sobre los bienes que se declaren que deben ingresar a una cuenta especial. Ahí lo que yo les estaba diciendo, un fideicomiso. Es decir, a veces los blanqueos son sin una modalidad X. Simplemente declarás que tenés o dinero, o títulos, o propiedades sin declarar, pagás un impuesto sobre eso. Claro, exactamente, una alícuota que se establece por la ley y, bueno, por determinado tiempo podés hacer ingreso de eso sin que se te penalice de una manera, ¿no? Ese impuesto, además, es menor al impuesto que tendría que haber ido pagando año tras año a partir de declaraciones que... Y se evita la causa penal, básicamente, por la evasión. Exactamente. Por la elusión, la evasión, la no declaración. Exactamente. Ahí está, plantea una declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional extranjera. Bueno, ¿se acuerdan lo que está en debate? Había sido eso de quienes tenían dinero en el exterior y no estaba declarado, bueno, en ese punto. ¿Cómo es los números, que es lo que estábamos hablando recién? Para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrir el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será de 5%. Es bastante benévolo, ¿no? Sí, claro. 5%, pero accesible, bueno, es una tarifa accesible. Sí, tarifa accesible. Bueno. Te hacemos un precio, digamos. Exacto. Pero 90 días también es poco, porque te tenés que decidir rápido a qué vas a traer la plata. Para los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, es decir, 180 días, 6 meses, la tasa será del 10% y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurridos 180 días corridos abonarán una alícuota del 20%. Claro. Entonces, bueno, ahí ya se toma otro color, ¿no? Sí, claro. Ya, bueno. Además de lo que se habló de la construcción, hoy también fue promulgada la Ley Puente del Empleo, que es un poco lo que estábamos hablando recién con el diputado Espert, y que está dentro de las preocupaciones, a ver, de nuestro ex
presidente de la Cámara, Sí, ahora ministro de Economía de actual. Economía, ¿no es cierto? Lo del incentivo a la construcción fue uno de los temas que pidió Sí. y que se le había puesto especial importancia. Y la ley de Puente al Empleo era un proyecto personal también que se había motorizado, sobre todo en la primera mitad de este año. Busca transformar 200.000 planes sociales en trabajo formal y habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social a acceder al mercado de trabajo. En ese caso, el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga la obra social, el ART y el sindicato, digamos lo que es obligatorio, y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Esto también recién se está promulgando, hay que ver cómo se reglamenta, cómo se pone en práctica. Bueno, seguramente con estos 200.000 planes se irá haciendo por etapas. Pero bueno, también estas dos leyes se complementan porque el incentivo a la construcción, además de fomentar este blanqueo, Sí, también claro. apunta a dar puestos de trabajo. Exactamente. Y no solo a la incorporación de planes a el mercado formal de trabajo, sino crear nuevos puestos de trabajo en la República Argentina. Y un número importante es el que marcó Sergio Massa hoy cuando hizo Exactamente. la presentación. Por eso están encadenadas las dos iniciativas. Destinamos este dinero, construcción privada, también fomentar ese dato es importante. Ese dato es importante porque la construcción privada se financia a través de los bancos privados, básicamente. Sí. Y obviamente la tasa es muy alta. Sí. Eso después repercute en que no tenés créditos hipotecarios, por Claro. ejemplo. Bueno, esto lo que te ayuda a la creación de un fideicomiso, si funciona y funciona bien, es que vos tengas dinero disponible para que los desarrolladores, los constructores, puedan ir a financiarse en el mercado de capitales, no en el mercado de los bancos. Van al mercado de capitales a través de este fideicomiso y parte de ese dinero que en algún momento eludió impuestos, bueno, sirva para motorizar una actividad que se recupera también desde lo laboral muy rápido. Además, para quitar presión al Estado debe ser empleador continuamente, ¿no es cierto? Claro. Bueno, se generan puestos de trabajo que parten de la obra pública del Estado, que parte del dinero de los impuestos que ya llegan al Estado. Bueno, a ver si podemos, ¿no?, trasladar eso para el sector privado. Así que bueno, estas dos leyes están ya publicadas en el Boletín Oficial, una como una prórroga y otra como una puesta en marcha. Bueno, gracias Dani, porque estos son temas que en definitiva también iniciativas que había solicitado, no solo que en su momento las había impulsado el entonces diputado Sergio Massa, estuvo en esas discusiones que se dieron en el Congreso, sino ahora como funcionario nacional, como ministro de Economía, le había solicitado al Congreso de la Nación acelerar los tiempos y en definitiva también avanzar con estas leyes. Queda el fomento a la industria automotriz, que Sí. hoy está en el Senado Nacional, Sí. quedan un par de proyectos más, ¿no? Electromovilidad también. Electromovilidad, agroindustria. Agroindustria. Sí, y bio y nanotecnología, que también está en el Está bien Senado. en el encaminado. Senado. Es También. decir que todos los proyectos están encaminados, hasta también está en agenda, digo, hablando de los proyectos que uno los referencia con el ministro de Economía, como son estos que nombrábamos, pero hasta en la agenda del Congreso está lo que es la creación de la Universidad del Delta. Sí. Claro. Que esta semana va a tener cierto impulso en las comisiones respectivas. En el caso del proyecto de la construcción también tiene Sí. la particularidad de que es un proyecto que llevaba la firma del ahora Exacto. ministro. Digo, Sí. lo hizo cuando era presidente de la Cámara de Diputados, era diputado del Frente de Todos, y estaba acompañado por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Ujú. Y ahí es donde vemos de vuelta esto que hablábamos al principio del programa, cómo a veces las discusiones, cuando encuentran una solución desde el punto de vista de los números, lo que después el paso siguiente, que es lo que estamos viendo con el consenso fiscal en la Cámara de Diputados, es la discusión desde el punto de vista de la política. Claro. En el Senado, Juntos por el Cambio, No, ningún diputado del PRO votó a favor de esta ley de blanqueo de capitales, a pesar de que sea una ley que impulsó el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Claro, qué lecturas hay que hacer, ¿eh? No, Qué pero lecturas digo, finas como hay que el hacer. número estaba resuelto, porque el Frente de Todos tenía el apoyo de sectores del radicalismo y como tenía el apoyo de los senadores de las provincias, lo mismo sucedió con el consenso fiscal, los sectores del PRO decidieron
votar en contra. Claro. Con el argumento de que no estaban dispuestos a llevar adelante otro blanqueo de capitales, porque todo el tiempo, como vos decías, se hacen blanqueo de capitales, incluso durante la gestión de Cambiemos. Ahora lo que decían era eso, pero no hay que olvidarse que es un proyecto que lleva la firma del presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Claro. Digo, todo esto en el medio de la discusión interna de Juntos por el Cambio, donde desde uno de los sectores le apuntaron al diputado Cristian Ritondo, que fue desde la coalición cívica. Claro, exactamente. Esta semana creo que el Juntos por el Cambio tiene una reunión por mañana, Zoom. a las 10 de la mañana. ¿no? Mañana a las 10 de la mañana. Y donde dicen que va a ser bastante áspera en el sentido de cruces entre el PRO principalmente y la coalición cívica a partir de los dichos de Elisa Carrió, y tendrá un espectador de lujo que será la Unión Cívica Radical. Bueno, hasta ahora... Que también seguramente Gerardo Morales tendrá algo que decir en esa reunión, ¿no? El interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados hasta ahora no logró consensuar un presidente único desde la salida de Mario Negri, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, tradicional por decirlo de alguna manera, que antes era el presidente del interbloque. Estaba todo listo y todo dado para que este año sea Cristian Ritondo, pero la coalición cívica se opone a que sea Cristian Ritondo. Entonces nunca lograron ponerse de acuerdo la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO para tener un solo presidente, y entonces tienen una presidencia colegiada de alguna manera. Pero que tácitamente Mario Negri hace como articulador de ese bloque, o es el hombre que cierra los debates. Y sí, porque ¿no? de facto. Sí, claro, exactamente. Sí. Pero ya hay que ir pensando para el 2023, No, es que este año ya está, ya pasó. No. Ya él tiene el conocimiento de cómo funciona. En realidad quedaron los mismos nombres del año pasado. Porque estaba Ritondo, estaba Juan Manuel López, el funcionamiento es el mismo. Sí cambió esa composición interna de Juntos por el Cambio, que se proliferaron, no son 3, son 10 o 11, ahora los grupos internos, pero a nivel práctico, Negri es quien sigue haciendo lo mismo. Si bien no está tan homogéneo como cuando Negri conducía el interbloque, en la práctica... Claro. Es que Negri también tuvo sus problemas. Digo, no hay que olvidarse que el año pasado, cuando Negri era el presidente del interbloque, había un bloque de la Unión Cívica Radical. Claro. Sí. Y este año está la Unión Cívica Radical y Evolución, que son otros radicales. Bueno, eso también es parte de por qué no hay un presidente del interbloque. Eso es otra explicación, además de... queremos nosotros, ¿te acordás? El año pasado también hubo elecciones. Claro, hubo elecciones y en Córdoba tampoco le fue muy bien a Mario Negri. No. En lo que tiene que ver con las PASO. No. Entonces eso también, el bloque de Evolución lo preside justo un radical cordobés. Exacto. Que es Rodrigo de Loredo, que le gana la interna. Sí. Entonces ahí también hay una discusión interna, de pago chico, ¿no? Porque tiene que ver con el radicalismo pago chico de que Córdoba. se va a reeditar en instantes, porque otra vez vamos a empezar a hablar del 2023 y los protagonistas, por ejemplo, en Córdoba van a ser los mismos. Claro. Sí. Así que viene, no sé cómo se va a resolver eso. No hay instancia electoral tampoco, así que si siguen funcionando. No, y aparte me parece falta un año para las PASO, básicamente. Pero se aceleran un poco los tiempos. Pero me parece por lo general se aceleran, que ya está todo un poco lanzado. Ritondo está caminando a la provincia de Buenos Aires para ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Los cordobeses, como bien decías, también están haciendo lo propio en Córdoba. Y todo eso repercute porque el Congreso, la Cámara de Diputados, que este año uno presuponía que iba a ser un año de mucha sesión, porque al no tener elecciones, los diputados iban a estar acá. Como bien decía Fernando, se adelantan los tiempos y estamos teniendo pocas sesiones. Claro, y además se adelantan los tiempos porque estamos pensando, obviamente, la elección del año que viene es una elección presidencial. Claro. Que se define en octubre o en noviembre con un balotaje, ¿no? Sí. Ahí se define. Pero que el calendario electoral, que tiene expectativas provincia por provincia, como hay desdoblamiento en la mayoría de las provincias, o por lo menos en un gran número, el calendario electoral arranca en marzo con las elecciones en Catamarca. Exacto, ya tenemos la fecha Con de Salta la elección, también. que no es una elección legislativa, es legislativa, pero además también es ejecutiva para la provincia de Salta. Exacto. Y toda la elección, provincia por provincia, va a tener una repercusión. Claramente, porque cambia la composición de la mitad de la Cámara, entonces eso de alguna manera estarán
aquellos que reeligen, aquellos que son nuevos, la conformación de las listas, si hay paso dentro de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, si hay pasos con diferentes candidatos de Juntos por el Cambio, como pareciera que va a suceder en la mayoría de los distritos. Si Juntos por el Cambio también tiene gobernadores, tiene candidatos a gobernadores competitivos, digo, para llevar adelante, eso también cambia la ecuación de la lista de la Cámara, de los que quieran acceder a la Cámara de Diputados. Y eso de alguna manera también implica la discusión interna en el recinto, porque obviamente aquel que quiere reelegir va a tratar de tener mayor protagonismo para poder mostrar en su distrito que tiene un mayor protagonismo, que pueda avanzar. Y todo eso va a suceder cuando se discuta el presupuesto. Claro, y además, esto que señalamos de esta discusión política que se da en Juntos por el Cambio, el principal interbloque de la oposición que hoy tiene la Cámara de Diputados también se da en el oficialismo. Sí. En frente de todos. Sí. También se da en los bloques más chicos, se da en los partidos provinciales, porque a ver, si uno toma Juntos Somos Río Negro, también tendrá su interna. Sí, ahí, claramente. Obviamente. Córdoba, los cordobeses que responden a Schiaretti, claro, que no puede, que Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que no puede ser reelegido, también ahí dependerá mucho de quién es el candidato, cómo va a ser, de qué lineamiento, si es del peronismo cordobés o es del peronismo, cómo los radicales de Loredo, Negri, discuten internamente para ver si van con un solo candidato a discutirle a Schiaretti o si cada uno lleva el propio. Claro. Eso arma listas diferentes. Sí, en el Frente de Todos incluso el tema de la heterogeneidad que al interior de la lista, ¿no? Que ha traído más de un dolor de cabeza no haber hecho pasos. ¿Se replantearán eso? ¿Cómo se definirán las listas también? Ellos también tienen lo suyo. Bueno, discusiones políticas hay en cada uno de los bloques que tiene y que integran esta Cámara de Diputados de la Nación, cada uno de los interbloques que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa en esto que es el análisis para regresar y dialogar, retomar nuevamente la agenda parlamentaria, dialogar con los diputados y también tener y detallar un poco lo que va a ser la agenda de la Cámara de Diputados, que, repetimos, va a tener una intensa actividad en la jornada de mañana martes y también el miércoles con las diferentes reuniones en comisión. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, regresamos enseguida. ¿Salió? ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados.
Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en lo que tiene que ver un poco lo que decíamos al cierre, ¿no?, del bloque anterior, el tema de la agenda que tiene la Cámara de Diputados, que ya mañana martes tiene sesión o tiene reuniones de comisión con la Comisión de Transporte, con la discusión del proyecto de ley de alcohol cero, un proyecto que desde hace mucho tiempo se viene hablando aquí en el Congreso de la Nación, que hubo los últimos proyectos o las últimas iniciativas presentadas, por un lado por el ex diputado Facundo Moyano, por el otro la actual diputada Marcela Paso, acompañada por otros legisladores nacionales, y también lo que tiene que ver con la agenda del Congreso de la Nación, la reunión de la Comisión de Discapacidad, que se retoma la discusión el día miércoles, algunos de los temas que se van a discutir y que están en la agenda del Congreso de la Nación durante la jornada de mañana y la jornada del miércoles como fechas más importantes en la tarea legislativa a nivel de comisión. De allí saldrán dictámenes o no, y en el caso de haber dictámenes de proyectos estarán en condiciones de llegar al recinto si es que en definitiva hay acuerdo político entre oficialismo, entre oposición para sesionar el próximo 31 de agosto, que es lo que espera el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputada Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, acá estamos con David, estamos con Daniela, estamos analizando y viendo a ver si hay posibilidades o no. Usted nos dirá también si tiene información con respecto a la posibilidad de ciertos acuerdos políticos y sesionar el 31, es decir, la próxima semana.
Sí, esto es bastante posible, por lo menos ya han habido bastantes conversaciones cruzadas en el sentido de tratar de acordar una sesión, poner la mayor cantidad de dictámenes en realidad, sobre todo en las cuestiones que han sido materia de acuerdos dentro de las comisiones. Naturalmente falta uno de los temas más sensibles que se trabajará seguramente esta semana en la Comisión de Presupuestos y que tiene que ver con la prórroga de impuestos, pero por lo pronto en los otros temas que hasta ahora están dentro de esa agenda, algunas de las cosas que se mencionaban, ley de enfermería, alcohol cero, me parece que vamos, digamos, en un acuerdo intentando llegar a una sesión que nos permita, bueno, demostrar por ahí que el Congreso no está parado. Claro, dentro de esa agenda puede estar, el oficialismo sí lo quiere, hay que ver si acuerda con la oposición, pero ¿podría estar el acuerdo fiscal, el consenso fiscal entre gobierno y los gobernadores y la nación? Pero me parece que tenemos que esperar un poquito cómo se avanza. En el caso nuestro va a haber mañana una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y se imaginan que en estos temas siempre es crucial y muy importante para nosotros la opinión no solo de la mesa política, sino de los gobernadores también. Claro. Así que seguramente mañana estaremos conversando sobre estos temas. Margarita, ¿qué tal? Daniela Mosetic saluda. ¿Salió como por sorpresa esto de la prórroga de impuestos? Porque no se venía hablando, ¿no? En la agenda, ¿lo tenían ustedes en el radar esto? Y bueno, en ese caso, ¿qué postura van a manifestar en el debate en comisión? Leí que por ahí algunos pueden pedir menos años de prórroga de esos impuestos. ¿Cómo lo van a tratar? Bueno, en realidad siempre había sido materia por lo menos de los adelantos que habíamos tenido por parte del oficialismo, en el sentido de que son temas que naturalmente se necesita el gobierno, el Ministerio de Economía. Creo que esto es importante, sobre todo a los fines de lo que es la elaboración del presupuesto. Nosotros vamos a tener en apenas 2 semanas el ingreso del presupuesto nacional y el presupuesto tiene que venir por lo menos con estos indicadores lo más cercanos a la realidad posible. Ustedes saben que las críticas que nosotros hemos hecho en los últimos años a los presupuestos era lo alejados que estaban de la realidad, la distorsión, la brecha que existía entre los números que venían en el presupuesto. Nosotros esperamos, digamos, que este presupuesto venga lo más acotado posible a lo que son los números y los datos reales, y para eso creo que contar ya con una prórroga de impuestos me parece que le va a ser un elemento importante al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que estamos es esperando, como dije, la discusión que se va a dar seguramente esta semana, el miércoles posiblemente en la Comisión de Presupuesto, y saber ahí, bueno, cuánta es la voluntad que hay por parte del oficialismo para abrir algo que por ahora se plantea como un paquete y que nosotros necesitamos analizar de manera más exhaustiva. Respecto de los plazos, yo no estoy en conocimiento, digamos, de qué es lo que puede haber. Nosotros hemos delegado en la persona del diputado Laspina la interlocución, digamos, con el bloque oficialista para tratar de encontrar los acuerdos. Margarita, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola David, gracias. Respecto de lo que usted decía de la reunión de mañana y la importancia de la opinión de los gobernadores. Los gobernadores firmaron el acuerdo, con lo cual, digo, apoyan el consenso fiscal. Hoy salió una columna de opinión del expresidente Mauricio Macri pidiéndole a los diputados de Juntos por el Cambio que no voten el consenso fiscal. Digo, respecto de eso, son 2 opiniones muy contrapuestas. En el Senado se quedó claro que aquellos senadores que no tienen gobernadores, o sea, que no responden a un gobernador, votaron en contra. Y los que tienen gobernadores votaron a favor. Digo, ¿qué cree que va a pasar en Juntos por el Cambio? ¿Qué van a hacer ustedes que está como más mezclado eso? Sí, nosotros estamos, como les dije, a la espera de la reunión. Me parece que me expresé mal, no es mañana, sino el miércoles la reunión. Y creo que ahí lo que hay que pensar, y esto hemos conversado en la reunión que sí tuvimos ayer sobre el tema de impuestos, nosotros tenemos que empezar a pensar de qué manera acompañamos un proceso muy complejo de la Argentina, pero sobre todo de qué manera pensamos a futuro desde una coalición que tiene pretensión de gobernar.
dentro de un año y medio. Entonces hay que actuar con muchísima responsabilidad en ese sentido. No se trata de ponernos en el lugar del gobernador que necesita el consenso o el acuerdo para ver si puede obtener las cosas que necesita para su provincia. Se trata de mirarnos a nosotros mismos como una coalición con expectativa de gobierno, y esto tiene tanto que ver con el tema de los impuestos como con el tema del consenso fiscal. Yo no les puedo decir hoy, digamos, en este momento, nuestro bloque no va a votar nada distinto a lo que se defina dentro del interbloque, así que esperaremos un poco cuáles serán las conversaciones que haya en términos políticos en la mesa del miércoles. Margarita, por su experiencia, una salida puede ser una especie de libertad de acción dentro del interbloque y que cada diputado vote de acuerdo a las, consultas políticas que haga en algunos casos con su gobernador o con su referente en cada una de las provincias o distritos. Esas siempre son las salidas de comodidad, digamos, que es bueno, a ver cómo nos evitamos el problema, que es decir, que cada uno vote de la manera que le parece sin que esto genere una conflictiva. Yo creo que no es lo ideal de todos modos, y por eso decía, nosotros tenemos que pensarnos como una coalición que puede tener la responsabilidad de gobernar, y en ese sentido creo que necesitaríamos por lo menos intentar unificar lo más posible una posición que tuviera que ver con eso, una posición responsable desde lo político, sin, digamos, desconocer la importancia que tiene para los gobernadores. Pero habría que tratar de hacer el esfuerzo para encontrar una posición común. Diputada, la consulta por, esta transición entre Sergio Massa y Cecilia Moró. ¿Ustedes fueron convocados al menos para una reunión informal? ¿Tuviste diálogo con ella? ¿Están esperando alguna reunión de jefes de bloque? ¿Cómo ves este nuevo manejo en la Cámara? Sí, yo creo que ella se ha estado comunicando con todas las presidencias de los bloques y nos mantiene informado. Eso les decía respecto a lo que es la agenda, cuáles son por lo menos las intenciones del oficialismo de cómo vamos a trabajar en estos meses hasta fin de año. La agenda, ustedes estarán al tanto, tiene que ver con la intención de sesionar, una intención que compartimos el oficialismo y la oposición el 31 de agosto con todos esos temas que podrían ingresar, digamos, a partir de un acuerdo, digamos, y de los dictámenes que tengan consenso. Después vamos a ir a la sesión con el jefe de gabinete, que sería el 14, el 15 va a ingresar el presupuesto, y de ahí se imaginan que comienza el arduo trabajo de la comisión, digamos, para llegar en tiempo al tratamiento del presupuesto. Así que las conversaciones que hemos tenido van en torno a esta agenda legislativa. Usted lleva muchos años en la política y ha visto muchas discusiones respecto de los acuerdos, los desacuerdos. ¿Cuál es la situación hoy de su bloque dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que desde uno de los sectores le apuntaron a uno de los miembros de su bloque, la coalición cívica, Lilita Carrió, a Emilio Monzó, respecto de la relación con el ahora ministro de Economía, Sergio Massa? Eso generó mucho ruido interno dentro del bloque a la hora de discutir los otros temas. Quiero separar un poquito las cosas. Adentro del bloque no ha habido ni ningún tipo de acusaciones ni de cruces, y por lo tanto tampoco han habido coletazos internos en el bloque, al menos en lo que se refiere a nuestro bloque con respecto a la coalición cívica. Me da la impresión que el partido que puede tener como una mayor tensión interna es el PRO. Y en ese sentido también creo que ellos mismos hicieron una reunión con la intención de clausurar el tema. Bastante difícil de entender cómo se clausura un tema de estas características, digamos, pero nosotros no nos hemos sentido, digamos, afectados, mucho menos por el bloque. La verdad es que yo no podría decir la convivencia que tenemos tanto con la coalición cívica como con los demás bloques dentro del interbloque no se ha visto para nada afectada con esto. Sí, lo que diría, pero ya en términos un poco más generales y a raíz de la introducción, David, sobre los años que llevo en la política, es que creo lamentablemente que en la política con el tiempo ha ido degradando mucho el debate político, ¿no? Yo siento que la Argentina está atravesando un momento de enormes dificultades en lo político, en lo económico, en lo social, y deberíamos hacer el esfuerzo por recuperar un
un debate político, un debate público que estuviera más focalizado en cómo abordar esas problemáticas y no cómo atender las cuestiones personales de cada cual, ¿no? Creo que lamentablemente el debate no es bueno hoy, por eso digo no en nuestra coalición, sino en términos generales en la política argentina. Margarita nos contaba un poco estas conversaciones con Cecilia Moró, con la presidenta de la Cámara, la agenda para, por lo menos, de los grandes temas respecto a una posible sesión, la llegada del jefe de gabinete, la llegada del presupuesto para el año 2023. La agenda personal o propia de suya, diputada, los proyectos que quiere impulsar o que está trabajando, ¿cuáles serían? Gracias por la pregunta. Yo vengo en esta oportunidad, digamos, después de haber tenido 4 mandatos completos, digamos, estoy iniciando mi 5º mandato y he tratado de darle una vuelta, digamos, a lo que es la agenda propia parlamentaria. En principio, tratar de no enamorarme tanto de los proyectos propios, sino de tratar de constituirme en una vía para que muchas personas que trabajan y muy bien y estudian cosas puedan canalizar sus iniciativas, digamos. En este sentido, vengo trabajando en algunas áreas con lo que se podría llamar algo que estaba en un decreto del 2003, para mí muy interesante, que no hemos logrado nosotros incorporar y que sí estamos incorporando con Emilio Monzó en algunas propuestas de reforma del reglamento que estamos presentando, y que es la elaboración participada de normas. Entonces, lo que vengo es trabajando algunos temas, habiendo incorporado la agenda ambiental en mi agenda propia. Entonces, por ejemplo, empezamos con la creación de una justicia federal ambiental. Después seguimos y estamos hoy, a partir de varias reuniones con distintas organizaciones ambientalistas, trabajando lo que es la gestión para el desecho de los cigarrillos, de las colillas y la responsabilidad extendida de los productores. Y también hemos trabajado y hemos presentado un proyecto sobre el reconocimiento de lo que se llaman las empresas del sistema BIC, que es el de beneficio e interés colectivo, reconocer a aquellas empresas que, además de obviamente su objetivo económico y de lucro como empresas que son, también incluyen una dimensión social y ambiental dentro de lo que son sus objetivos o sus metas propias. Esto, digamos, tratando de incluir dentro de una agenda ambiental algunos temas que tienen que ver también con el desarrollo económico de la Argentina y venir trabajándolas, insisto, no desde la idea personal, sino desde las cosas que se trabajan dentro de distintos ámbitos de la sociedad. Margarita, te consulto porque tuviste algunas manifestaciones en redes sociales sobre el juicio de Cristina Kirchner. Vos has sido denunciante o has venido siempre marcando algunas irregularidades o temas ligados a la corrupción, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta etapa final de los alegatos? Bueno, acabo de escuchar al fiscal Luciani y al fiscal Mola también hoy terminar su alegato, y más allá del pedido de condena, que es, si se quiere, la consecuencia natural de las 9 sesiones que hemos escuchado, con mucha crudeza, digamos, cómo se explicitaron todas las pruebas que se han ido juntando en el expediente, que son muchísimas y que realmente terminan corroborando la existencia de delitos, la gravedad de esos delitos, la existencia de una organización armada justamente para cometer esos delitos y que fuera liderada por el expresidente Kirchner y por la expresidenta Fernández de Kirchner, ¿no? Así que creo que las pruebas han sido muchísimas, más que suficientes, y esto tiene que ver con los que delitos se cometieron efectivamente, entonces los jueces han podido demostrar las pruebas que había. Respecto de este punto, Margarita, ¿cómo crees que va a repercutir esta situación judicial dentro de la Cámara de Diputados, con los números tan finitos y con una discusión que parece ya lanzada para el 2023?
Sí, a ver, una aclaración que me parece importante hacer porque se ha cruzado demasiado en los últimos tiempos la idea de la proscripción, digamos, de la posibilidad de una condena con fines proscriptivos. Esto de ninguna manera es así, todos sabemos por cómo funciona el sistema judicial en la Argentina y entonces aun cuando hubiera una condena en este proceso antes de fin de año, nunca van a dar los tiempos para que esa condena pueda convertirse en firme o definitiva antes del año que viene. Por lo tanto, no hay, digamos, una consecuencia, un impacto de tipo electoral. Y más allá de que sí se lo quiera demostrar como eso, porque lo que vemos mucho en los discursos políticos es eso, ¿no? Se la quiere proscribir, se la quiere proscribir. Tiene que quedar claro que no es así porque no es posible, digamos. Y después, respecto del impacto que pueda tener, también depende de qué es lo que vaya a hacer la señora de Kirchner, porque yo creo que la condena está porque, como dije recién, los delitos se cometieron, las pruebas son muchas. El tema es cuál sea su propia reacción. Hoy ya hemos visto que ella ha pedido ser convocada a declarar de nuevo, y eso lo hace con la finalidad no de hacer una defensa legal, porque no lo han hecho cuando tuvieron la oportunidad y no tienen elementos, pero sí lo hace para hacer un montaje, una escena, digamos, a partir del elemento más fuerte que ella tiene, el instrumento más fuerte que ella tiene, que es lo discursivo, por supuesto, y entonces se va a parar a hacer su propio alegato, digamos. Pero creo que el impacto depende más de cuánto ella haga frente a la sentencia que no por la sentencia misma. Margarita, ¿cómo se puede alejar estas actuaciones de la justicia, lo que está sucediendo por estas horas en Comodoro Pi o en los tribunales federales, con la agenda que tiene el Congreso respecto al tema judicial y a las reformas en la justicia que con mayor medida la impulsa el kirchnerismo, pero que todos los sectores hablan de la necesidad de reformular la justicia en la República Argentina? Sí, sin ninguna duda que nuestro sistema de justicia requiere reformas, pero no creo que estén dadas las condiciones en este momento para que se pueda consensuar un avance sobre qué tipos de reformas son las que hay que hacer. Y está claro que las reformas que ha impulsado el kirchnerismo desde que ingresaron al gobierno no tienen nada que ver con las reformas que efectivamente el sistema de justicia necesita. Por lo tanto, lo máximo a lo que deberíamos aspirar es que eso no nos interfiriera en lo que hablábamos al comienzo, que tendría que ser una agenda de consenso para que el Congreso pueda avanzar en otros temas. Margarita, ¿qué te parece la iniciativa para imponer alcohol cero a nivel nacional? Esta semana hay 2 reuniones de comisión, se espera, como dijiste antes, que entre en la próxima sesión. ¿Vos cómo ves esta iniciativa? Yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que me parece que es una buena iniciativa, sobre todo a la luz de las cosas que venimos viendo. Ojalá estas medidas, digamos, que siempre son de orden represivo, aun cuando su faz preventiva debería ser lo más importante, pero me parece que no hemos logrado disminuir y evitar en realidad los accidentes y las tragedias que se producen como consecuencia del uso del alcohol en los que manejan. Así que yo estoy personalmente de acuerdo con la iniciativa. Otro de los temas que por lo menos había generado muchísima atención de buena parte de la población y hasta ahora no tenemos una solución, o por lo menos no sabemos cómo seguir, es el tema de alquileres. Digo, no hubo consenso, claro. No hubo consenso, digo, se canceló la discusión entre las partes. Tema alquileres, tema créditos UBA son 2 temas que parecieran que desaparecieron de la agenda de la Cámara de Diputados. Hay un montón de gente que está pendiente de ver qué es lo que sucede respecto de eso. Sí, créditos UBA recibí hace unos minutos nada más la información de que se había citado alguna de las comisiones con invitados, creo, para tratar el tema. Alquileres, lamentablemente, recordemos que empezamos en el verano, allá todavía durante el receso, con posiciones muy extremas, que era derogar la ley o dejarla vigente. Se logró avanzar en un primer acuerdo general que era hay que modificarla, mantener lo que sirvió y cambiar lo que no
nos sirvió. Se avanzó bien, creo que la Comisión de Legislación General trabajó muy bien. Yo, sin formar parte de la comisión, estuve en todas las reuniones que se hicieron, escuchando a todos los invitados, los aportes fueron muy buenos. Creo que se llegó a un acuerdo bastante importante, digamos, por lo menos en avanzar en esto. Habría que saldar las cuestiones que tienen que ver sobre todo con los plazos y alguna más, pero terminamos como cerrando la discusión sin poder unificar un dictamen y sin que se acepte que vayamos igual al recinto a votar las reformas a la ley con la consecuencia que haya que atravesar, que es ganar o perder una votación. A veces parece que, por supuesto, como marcabas recién, con los números tan finitos que hay en el Congreso, nadie quiere arriesgar su número y entonces terminamos clausurando los debates antes de llevarlos a votación. Claro. Margarita, respecto a lo que usted estaba señalando, hay una convocatoria que hace la diputada Alicia Aparicio y el diputado Carlos Heller, convocando, y esto lo señala también la propia diputada Alicia Aparicio en las redes sociales, donde dice que convocamos a una reunión informativa conjunta de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda para dar tratamiento a los créditos UBA. A la misma han sido invitadas autoridades de las entidades bancarias, me parece uno de los sectores más importantes a escuchar, y esto va a ser el jueves 1 de septiembre a las 2 de la tarde. Ojalá que esa reunión sirva porque ya escucharon a los tenedores de créditos. Ahora falta la entidad bancaria, ¿no? A eso me refería justamente a esa reunión. Así que bueno, por lo menos saber que el tema está en consideración de la agenda me parece que ya es bueno. Les pido mil disculpas, pero tengo que abandonarlos por hoy. En cualquier otro momento volvemos a comunicarnos. Margarita, gracias como siempre por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. La diputada Margarita Stolbizer, diputada y presidenta del Bloque de Encuentro Federal, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, hace minutos se conoció esta convocatoria que la dio a conocer también la diputada Aparicio, Alicia Aparicio, del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Finanzas, que conjuntamente con la Comisión de Presupuesto van a estar teniendo una nueva reunión por el tema de los créditos UBA, ¿no? Buscar una respuesta a los tenedores de créditos UBA, que quien impulsó también estas discusiones o estas convocatorias fue el diputado Julio Cobos. Sí, lo que pasa ¿no? Lo que pasa es que la justicia de Mendoza, de donde es Cobos, ya ha tenido varios fallos al respecto para congelar lo que tiene que ver con las cuotas. Nosotros tenemos unas placas que hablan al respecto de este proyecto que presentó Cobos. Es más, Cobos había presentado hasta un pedido de sesión especial para discutir un día el tema, que había ¿no? otro tema. Sí, me parece que estuvo bien la idea de sacar ese pedido de sesión especial y llevar el tema a comisión, porque lo que permitió y lo que permite en definitiva es discutir este tema con los tenedores de bonos, de tenedores de créditos UBA, y también ahora esta convocatoria para el jueves 1 de septiembre, que es con las entidades bancarias, que eso me parece que también es la posibilidad y hace esa articulación que hace la política, porque esta es una decisión política que hay que adoptar, la articulación de la política en esta situación entre los bancos y los tenedores de los créditos. Por ahí puede llegar a encontrarse alguna solución. Sí, claramente, como vos decís, es una decisión política, no es una decisión económica. Ya sabemos cuál es el número de los tenedores de créditos UBA, ya sabemos cuál es el impacto que tienen. Recordemos que ajustan por inflación en un país que se presupone que la inflación este año va a ser entre el 80 y el 90%, por lo menos así lo dice el relevamiento de expectativas del Banco Central. Imagínense lo que es el ajuste de una cuota, un 90%. Claro. Es una barbaridad. Bueno, el proyecto de Cobos y otros diputados nacionales de la Unión Cívica Radical propone extender las condiciones establecidas en el DNU 767, que es del año 2020, que venció el 31 de julio pasado, para evitar el impacto de la inflación en las cuotas de los créditos UBA hasta que se encuentre una solución de fondo en el Congreso de la Nación. ¿Qué es esto? El congelamiento de las cuotas. Claro. Esto básicamente, este decreto establecía eso, congelar las cuotas. Eso es, congelamiento de las cuotas
y solución política, lo que decíamos anteriormente. Sí, aparte digo, como vos bien decías, es una solución política teniendo en cuenta que la mayoría de los créditos están en entidades públicas. ¿Sí? Quienes los otorgaron son entidades públicas, no entidades privadas. El proyecto de declaración solicita al Poder Ejecutivo Nacional que diagrame un nuevo esquema de convergencia. Esto significa que es un nuevo esquema de ajuste, básicamente, en condiciones similares a las establecidas en el artículo 3 del decreto 767, a partir del 31 de julio del 2022, a efecto de reducir el impacto negativo que la actualización de los créditos por unidades de valor adquisitivo tiene sobre los deudores. Las unidades de valor adquisitivo ajustan por inflación. Entonces, el mes pasado, para quien tiene un crédito UVA, le ajustó un 7,5%. Claro. Es altísimo, digo, porque aparte vienen sumando, ¿no? Pero Eso que vencía el 23 de julio y que tenía que ver con el 35% del sueldo, ¿eso se prorrogó desde el Ejecutivo? No. O sea, que ya te pueden quitar la totalidad de la cuota más allá de la proporción con tu salario. Claro, porque es así, cuando uno va a pedir un crédito a una entidad financiera, la cuenta que hace la entidad financiera es que la cuota no tiene que pasar el 35% de tus ingresos. Sí. El problema es que la inflación va mucho más rápido que los ajustes salariales. Sí. Lo que te vas a encontrar en esto es que los créditos UVA vos no tenés una alta tasa de morosidad. Porque cuando vos sacás un crédito hipotecario, lo que sucede es que el reaseguro del banco pasa porque te depositen tu salario en esa entidad financiera. Y ahí te entra y te evitan. Claro, apenas entra el salario, lo que hace el banco automáticamente es sacar la cuota aparte que le corresponde por ese crédito. Claro, lo que sí es que cuando esa persona firmó el crédito UVA, su salario, digamos que alcanzaba, no superaba ese 35%. Claro, hoy es otra la discusión. Acá lo que sucede es que se termina endeudando por otro lado, porque como le sacan buena parte de su salario para pagar el crédito, ¿qué hace? Utiliza la tarjeta de crédito. Y entonces empieza a pagar el mínimo la tarjeta de crédito y entra en esta misma ronda. ¿Por qué? Porque si alguien paga el mínimo la tarjeta de crédito, la tasa de interés supera el 100%, con lo cual entra en un juego de le debo a uno o le debo a otro. Nunca termina de saldar. Tiene que ver el proyecto con que no se logró avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley que establezca una nueva fórmula para la actualización de las cuotas. Había un cronograma de trabajo por 30 días. Esto tenía que ver también con la ley de alquileres. En Finanzas y Presupuesto de Hacienda para intentar resolver la situación de los damnificados. El plazo se cumplió y no hay dictamen. Nunca se discutió, básicamente. No. Claro. Pero en alquileres hubo dictamen y tampoco... No, pero digo, en el caso Créditos UVA particularmente nunca se debatió. El decreto venció, establecía que la cuota no puede exceder, esto es lo que decía Daniela, 35% del total del salario. Venció la norma, los tomadores de crédito UVA tienen que responder por el 100% de su deuda. Y si se atrasan con el pago de 3 cuotas consecutivas, sus viviendas podrían ser ejecutadas por los bancos sin juicio de ejecución. Esto casi no pasa, a no ser que pierdas tu trabajo y no tengas ingresos en esa cuenta. Con lo cual, básicamente, eso no lo tenés. La placa siguiente, el proyecto de Cobos establece que el deudor podrá acceder a la renegociación del contrato por una única vez. Podrán optar por cambiar la cláusula de actualización UVA, ajuste por inflación, por otra nominada en UBI, costo de la construcción. Son los dos datos que toma el crédito. Ahora, el costo de la construcción también viene ajustando, por abajo de la inflación, pero viene ajustando. La última placa: se suspenden las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año. La mayoría de los créditos UVA son vivienda única familiar. El proyecto de resolución fue acompañado por Mario Negri, Lisandro Onieri, Víctor Hugo Romero, Lidia Azcárate y Jimena La Torre, todos de la Unión Cívica Radical. Yo decía que Cobos venía insistiendo por esto porque la justicia mendocina es una de las que más avanzó respecto a este tema. Lo que hace todo el tiempo la justicia mendocina es sacar fallos congelando la cuota. Dice, como la cuota, que sucedió algo similar con los planes de ahorro de los 0 kilómetros. Como los 0 kilómetros ajustan muy rápido por inflación, lo que sucedía es que aquel que venía pagando un plan de ahorro, había empezado a pagar una cuota para sacar un 0 kilómetro que le significaba tanto de sus ingresos, y como la inflación y los autos que cotizan en dólares, se actualizan en dólares, pegaron un salto muy grande, bueno, ahí lo que sucedió es que las cuotas hicieron lo mismo. Lo mismo venía haciendo la justicia.
dele la posibilidad de renegociar los créditos, los planes de ahorro o se congela la cuota. Bueno, como acá no existe la posibilidad de renegociar el crédito, vos tomaste un crédito con el banco y el banco te dice, mira, vos firmaste acá que dice que vos vas a pagar por la cuota y que se actualiza por inflación y por construcción. Como obviamente los dos indicadores crecen, hay uno que crece más que el otro, bueno, la actualización viene muy por arriba de los salarios. Entonces, como viene, a no ser que seas un petrolero que cerró un acuerdo salarial de un incremento del 80%, el resto vienen todos por abajo. Más un bono. Más un bono de 100.000 pesos, Así sí. es. Pero digo, el resto vienen todos por abajo. Si sos periodista, olvídate si sacaste un crédito UBA. 10% cada 2 meses. Claro, sin ninguna duda no vas a poder acceder a esto. Esto, bueno, si se empieza a discutir ahora, empieza a generar... Hay 100.000 créditos UBA. Digo, no es una cantidad enorme. El problema es que hay que tomar, como decía Fernando, la decisión política de decirle a las entidades financieras, bueno, van a perder. Van a perder, básicamente. Van a dejar de ganar. O se va a compensar de otra manera. Van a dejar de ganar. Que ver. Van a dejar de ganar porque lo que sucede es que el que tomó un crédito básicamente para comprar su vivienda, hoy está debiendo 2 viviendas y media. Claro. Entonces, esa es la situación que está viviendo estas 100.000 familias, porque son todos créditos que tienen que ver con casa única. Sí. Así que veremos ahora el jueves cuando empiece la discusión. Bueno, a ver, se escucharon a los tenedores de créditos. Ya lo escuchó la comisión en una reunión informativa. Estas dos comisiones ya se reunieron, la Comisión de Finanzas y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El jueves primero se reúnen para escuchar a los bancos. Es decir, que a partir de ahí, de esa discusión informativa, ya tendrá que empezar la discusión entre los propios diputados nacionales. Ya no hay más discusiones informativas. No, por eso, claro. ¿No? Generalmente dejan bueno, como decís vos, la próxima con representantes de los bancos y después, bueno, una charla sobre qué dictámenes, qué propuestas, qué números se van a estar manejando. Sí. Y eso será durante el transcurso de septiembre, pero es importante que se le haya dado este primer impulso, me parece, para poner otra vez el tema en la agenda, porque había quedado medio colgado. Lo que sí, a ver, esto es una resolución, como decía David, bueno, de un universo X, 100.000 personas, 140.000 personas, lo que sean. Pero no hay iniciativas en el Congreso ciertas de acceso al crédito, ¿no es cierto? De acceso a la vivienda, como lo fue en su momento los créditos del Banco Nación, con tasa fija. Esta propuesta de UBA, que realmente es una lástima que la inflación se haya comido esta propuesta sirve en un país que tiene una inflación controlada. Exacto. Pero la consecuencia hoy es la imposibilidad de comprar una vivienda, de cualquier manera. Las 100.000 personas que firmaron con condiciones muy diferentes a la situación económica, financiera que hoy tiene la República Argentina. Por eso firmaron. Firmaron con una condición preestablecida de algo que no existía, básicamente, que es la inexistencia de una inflación alta. Claro. Porque la verdad es esa, en ese momento, vos fíjate que cuando nacen los créditos UBA, que fue una idea de Sturzenegger, cuando era el presidente del Banco Central, es un reflejo de el modelo crediticio que tiene Chile. Cuando nace eso, el banco que más crédito, el banco más grande de la Argentina, que es el Banco Nación, no otorgaba créditos UBA. No firmaba créditos UBA porque en ese momento el presidente del Banco Nación, que era Carlos Melconian, él públicamente decía que en un país inflacionario como la Argentina, ofrecer créditos a la vivienda única atados a la inflación iban a terminar siendo una estafa para el que lo tomaba. Bueno, hoy, que pasaron cierta cantidad de años, lo que vemos es que los que entraron en el primer momento del crédito UBA lograron hacer una diferencia, pero el resto absolutamente no. Claro. Existe una discusión que se plantea que algunos sectores que siguen defendiendo ese modelo de crédito que ajusta por inflación, que dice, bueno, pero aquella persona que accedió a su casa hoy se capitalizó en dólares. ¿Por qué? Porque tiene su vivienda que vale más dólares que en el momento en que lo compró. Sí, pero eso es una... Pero para eso lo tenés que vender, claro, te quedás en casa. Primero que, es por eso yo digo que esconde una mentira atrás de eso, porque
no estás hablando de un negocio, estás hablando de la vivienda de una persona. Aquella persona que se compró su casa, si la vende va a tener que ir a alquilar. Claro. No es que la idea no era comprar para vender. No. Claro, no se establece. La idea es vivir y poder pagarlo. Un negocio financiero, de renta financiera respecto a eso. Primero eso. Y lo otro es que el mercado está deprimido, con lo cual, digo, por más que vos digas me capitalicé en dólares, la tenés que vender y tenés que encontrar un comprador. Claro. Y no estamos hablando de viviendas de un sector al que pueda acceder que tenga poder adquisitivo. Estamos hablando de viviendas de clase media, media baja, entendido como lo mide el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, con ingresos de por abajo de 140.000 pesos, 150.000 pesos. Claro. Digo, esa es la persona que accedió a este tipo de crédito y que hoy no puede hacer frente. Y que es la única herramienta que encontró para poder lograr y encontrar alguna solución a su problema habitacional, que es la posibilidad de llegar a tener la vivienda propia. Porque bien como vos decís, Dani, no hay planes que se estén proyectando desde la banca nacional, sea pública de nacional o de las en cierta manera provincias o de la Ciudad de Buenos sigue Aires. vigente algunas líneas de Procrear. Claro. De eso sí, siguen algunas líneas que tienen que ver con construcción, también con viviendas, refacción y viviendas que ya están hechas, y también se accede a una financiación casi al 0%. Pero bueno, esto que hace que el mercado, que veas carteles de venta, si no hay créditos, poner, digamos, contante y sonante en dólares, y es una misión un tanto complicada. Bueno, para mí el mercado inmobiliario en la Argentina refleja un poco lo que es la economía de la Argentina. Es poco probable que en los países un poco más desarrollados alguien vaya con sus ahorros a un banco. Dame todo esto de casa. Toma, acá tenés toda mi plata para comprar mi casa, y que otra persona la cuente en ese momento. Digo, habla un poco de el problema que tiene el mercado de las hipotecas en la Argentina, que básicamente no existe. No existe. ¿Existen los créditos hipotecarios? Sí, existen los créditos hipotecarios. Cuando uno entra a los bancos, ¿están los créditos hipotecarios? Sí, están los créditos hipotecarios. Claro. Son impagables. Claro, exacto. Son realmente... impagables, y además el límite con respecto a tu sueldo hace que te den $20.000. Y no es un tema que la Cámara de Diputados, como bien decía Daniela, le haya puesto atención, le haya prestado atención. Digo, la posibilidad de que la banca pública tenga créditos subsidiados para el acceso a la vivienda. Porque la verdad, digo, la banca pública tiene crédito subsidiado para la producción, por ejemplo, pero no tiene crédito subsidiado para el acceso a la vivienda. En un país que tiene un problema habitacional bastante grave y que tiene un mercado inmobiliario pensado para otro sector. Claro. Digo, se puede construir, para ponerlo en términos de así blanco-negro, se construye en Puerto Madero. Sí. Pero no se construye en barrios de clase media o de clase media baja porque no existe crédito en esos sectores. Entonces, como esos sectores no pueden acceder al crédito hipotecario, se construye para aquellos que pueden pagar el metro cuadrado en billetes. Claro. Entonces van, lo llevan y listo. Digo, me parece que la banca pública, que en otro momento histórico ha tenido un rol de financiar ese tipo de operaciones, hoy no lo tiene. El blanqueo de capitales que contaba Daniel hace un rato, que tiene que ver con la posibilidad de que el sector privado encuentre una forma de financiar la construcción. Bueno, tiene la parte del privado de la construcción, pero no tiene la parte de aquella persona que quiere acceder a lo que construyen los desarrolladores. Sí. Claro, aquí se Entonces, lo venden. Esos desarrolladores, ¿a qué sector van a apuntar? Faltan los dólares. No, pero aparte digo, si yo soy un desarrollador que consigo un financiamiento a través de un fideicomiso, como va a ser el de blanqueo de capitales para la construcción, pero después lo tengo que vender eso. ¿A qué sector voy a apuntar? ¿Aquel sector que para entrar a una vivienda necesitaría un crédito hipotecario, o aquel sector que para entrar a una vivienda lo puede hacer con fondos propios? Y lo voy a hacer pensando en el que tiene fondos propios. Claro. Porque el que tiene que acceder al mercado hipotecario no puede acceder porque no le alcanzan los ingresos y porque el crédito hipotecario es caro. Claro, exactamente. Digo, entonces terminamos en la misma situación. Digo, el financiamiento está bien para el sector de la construcción privada, pero falta la otra parte.
Bueno, con el proyecto de Cobos lo que busca es solucionar UBA. Claro. Todo lo demás, todo el universo crédito hipotecario, sigue ahí. Ahí, sin encontrar todavía una solución, falta el tema solucionar el tema macro, que es la situación económica y financiera de la República Argentina. Bueno, tema crédito suba, está en la agenda del Congreso de la Nación, repetimos, jueves 1 de septiembre a las 2 de la tarde convocaron los presidentes de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, Alicia Aparicio y Carlos Heller, a las entidades bancarias para discutir este tema, para escuchar por parte del Congreso a los otros protagonistas de los tenedores de crédito suba, que son los que dieron los créditos, que son los bancos, en definitiva, y a partir de allí seguramente se abrirá una etapa de discusión entre los propios diputados nacionales de este plenario de comisiones para, bueno, presentar alguna iniciativa y buscar alguna solución de firma del dictamen y que lleguen este tema al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto, repetimos, jueves 1 de septiembre, pero tenemos que pensar la agenda para la jornada de mañana, ¿no? Exactamente. Ya tenemos que la jornada de mañana, mañana es martes 23 y tenemos como agenda a las 3 de la tarde la Comisión de Defensa Nacional para discutir varios temas. Y que antes de esta Comisión de Defensa está a las 2 de la tarde la Comisión de Transporte. Exactamente. Para discutir el tema de alcohol cero. Se retoma esta discusión de alcohol cero porque ya lo tuvo la semana pasada. Con representantes de asociaciones civiles y familiares de víctimas, que ya también había estado el responsable del organismo de seguridad vial, Cariñano, me parece, se llama. Y Vivian Perrone de la Asociación Madres del Dolor, que tuvo un discurso bastante fuerte y la búsqueda de conciencia de todos los legisladores que por ahora de los que escuché todos están a favor, ¿no? La mamá de Kevin. Exacto, la mamá de Kevin Sedano. De los legisladores que escuché posteriormente a la reunión de la comisión y otros que hemos consultado, por ahora no encontré ninguno que me haya dicho que tenía sus reparos o que iba a expresar alguna disidencia. Me parece que hay una postura bastante unánime en ese sentido. De encontrar consenso y que esta vez sí pueda avanzar esta iniciativa en el Congreso de la Nación. Eso, y muy fuerte el tema de las experiencias que se están dando en el interior del país, en Salta, en Santa Fe, en Rosario. Me parece que ha sido, o sea, el planteo concreto de experiencias también llevó a repensar bastante. Bueno, sea por alcohol o no, lo cierto es que los siniestros viales crecen permanentemente, ¿no? Hoy conocimos en las últimas horas el fallecimiento de la hermana del senador Snopek. En la provincia de Misiones. En Misiones, ¿no? El senador por la provincia de Jujuy y bueno, una historia trágica que tiene la familia Snopek con la cuñada de Gerardo Morales. Viales. Exactamente, la cuñada de Gerardo Morales. Bueno, ahí veíamos unas placas que tienen que ver con las discusiones que se van a dar en el Congreso de la Nación. Mañana martes, repetimos, a las 3 de la tarde, Comisión de Defensa, para analizar varios temas. A las 5 de la tarde, la Comisión de Comunicaciones e Informática, también varios temas para llevar adelante. Sí, son temas que tienen que ver con emisión de estampillas postales con imágenes de YPF. Ahora se cumple el centenario de la fundación de YPF. Se cumplió el 3 de junio del 2022 y también algunas modificaciones a esto de, viste, que se puede mandar telegrama y carta documento gratuito según en algunos momentos. Bueno, va a haber algunas modificaciones, pero bueno, es algo... proyectos varios. Pero también falta otra también de a las 14:30, no está ahí en la agenda también, una bicameral de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que va a estar invitada Marisa Graham. Un lugar que estuvo vacante un montón de tiempo y bueno, va a estar invitada mañana a las 14:30 para hablar del informe 2021-2022 de la Defensoría, así que seguramente tendrá bastante para decir. Sí, porque además tardó mucho el Congreso en nombrar al defensor, o en este caso a la defensora oficial de niño, niña y adolescente. Y dentro de las
las determinaciones que fue el origen de la discusión que se dio aquí en el Congreso de la Nación, es que ese defensor, o en este caso la defensora, Marisa Graham, tiene que venir una vez por año al Congreso de la Nación, ¿no? Sí, por eso, no sé si será la primera vez. Sí. No, ya estuvo, me parece. Ya estuvo. Ya estuvo. Pero bueno, mañana ahí en conjunto, senadores y diputados van a escuchar lo que tiene para contar y este informe que seguramente después lo dejará y se desmenuzará con detalles, con cosas que pueden derivar después también en nuevos proyectos. En nuevos proyectos, exactamente. Bueno, y algo más de agenda que tiene que ver con el miércoles, miércoles 24 de agosto, 9:30 de la mañana, lo que señalábamos. La Comisión de Discapacidad, fueron invitados el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que es Fernando Galarraga, y funcionarios del organismo. Esta es una comisión y una discusión que se complementa con lo que sucedió la semana pasada. Hubo un amplio informe de casi más de 1 hora y media, que Galarraga le explicó a los diputados nacionales el trabajo que viene haciendo la agencia. Y claro, faltó tiempo para las preguntas de los diputados, ¿no? Porque encima Galarraga, cuando estaba cerrando ya su informe, adelantó que el Ejecutivo va a enviar al Congreso un nuevo proyecto de una nueva ley de discapacidad. Sí, también va a haber cambios con respecto al pedido del certificado único de discapacidad, que es... me parece uno de los temas centrales. Exacto, ese es uno de los temas centrales que va a tener que ver con aquellas discapacidades que son de manera permanente. Y este requerimiento de la actualización, de la renovación del certificado de discapacidad, como si fuera el registro de conducir, y en ese caso es una burocracia que pretenden eliminar en aquellos casos donde la discapacidad sea permanente. En aquellos casos donde es transitoria o cambie el estatus, bueno, se renueva, pero eliminar a un montón de personas de esa obligación burocrática para esa herramienta que sirve para un montón de cosas, pero que presentar los papeles cada cierta cantidad de años... Pero cada año casi, prácticamente. Entonces es engorroso. Y además lo que planteaban algunos diputados y diputadas la semana pasada es que una cosa es hacer el trámite en la ciudad de Buenos Aires o hacerlo en las grandes ciudades. El problema es hacerlo en las pequeñas ciudades del interior de la República Argentina. Y las dificultades que encuentra esa persona para ir a hacer el trámite. Sí. Aparte me parece que, se supone que estás hablando de una persona que tiene una discapacidad que tiene que hacer un trámite respecto de esa discapacidad. El proceso tiene que ser al principio, no después en la renovación. Claro. Al principio vos certificás, le pedís todos los documentos, todos los papeles. Ahora, la renovación es la misma persona. El problema, en todo caso, si se quieren poner en, bueno, no, porque hay que controlar más, es en el principio. Entonces, hacer mucho más complejo el acceso al certificado en la primera instancia, pero después solucionarle todo lo demás. Claro. ¿Complejo o justo? O justo, pero en el que sentido sea de... lo que riguroso, claro, digamos, que sea riguroso, ¿no? Que se pida lo que haya que pedir y una vez que... Pero después es la misma persona. Es como cuando se pide la certificación de vida de los jubilados. Eso el propio director de la agencia llegó a cuestionarlo. Exacto. ¿No? Dice, contando su propia experiencia. Exacto. Galarraga es una persona ciega y él contaba las dificultades también de hacer. Hoy es el presidente de la agencia, pero hasta hace 2 años atrás no era el presidente de la agencia. No, y tiene que ir a renovar igual su certificado para acceder a distintas prestaciones que tienen que ver con la obra social y un montón de beneficios o exenciones que hay. Bueno, hubo, por lo menos en lo que fue la reunión de la semana pasada, hubo muy buena predisposición desde el director de la agencia, los funcionarios que estuvieron, digamos todo el directorio de la agencia y los diputados y las diputadas nacionales para llegar a acuerdos y solucionar temas respecto al tema de la discapacidad. Bueno, seguimos hablando de la agenda que tiene que ver con la jornada. Estamos el día miércoles, 2 de la tarde, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, temas varios. Ahí es una de las comisiones, me parece, interesantes, que tienen que ver con las modificaciones impositivas. Exactamente. ¿No? Ahí por ese lado viene lo de esta prórroga de impuestos. Ahí en la convocatoria dice inciso esto, pero es bienes personales, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque no. Por otros que son la creación de un Fondo Nacional para la Educación, o sea...
Margarita Stolbizer recién admitió que es una herramienta que los gobiernos necesitan y pero va a estar picante. Sí, Seguro. Sí, porque duda. Aparte, digo, no hay que olvidarse que Juntos por el Cambio está, digo, lo que venimos contando, lanzado hacia el 2023 y el dogma de los impuestos, no queremos más impuestos, no aprobamos más impuestos, no apoyamos ninguna creación de impuestos, se mantiene a rajatabla. Entonces eso va a estar presente en la discusión. Bueno, y ojo, Margarita Stolbizer también señaló que se debe en una discusión interna de Juntos por el Cambio como fuerza política que tiene la intención de gobernar en el 2023. Y esa discusión de los impuestos va a estar, porque no pueden hoy decir que no y el 10 de diciembre del 23 mandar un proyecto. Claro, para generar nuevos impuestos. Claro. O para prorrogar algunos impuestos. Alguna decisión, ahí son decisiones que hay que adoptar. Bueno, seguimos con la agenda para la jornada del miércoles a las 4 de la tarde. La Comisión de Mujeres y Diversidad, varios temas también para discutir en este Congreso de la Nación. Modificación de las leyes con respecto a equidad laboral, modificación de las leyes 11.317 y 20.744. Así que mañana eso también a las 15. Eso va a ser el miércoles. Y 4:30 de la tarde, la Comisión de Educación y Presupuesto y Hacienda, la creación de la Universidad Nacional de Universidades Nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ahí está, la creación de la Universidad Nacional del Delta. Y la de Pilar. Y la de Pilar, claro. Exactamente. Esas dos que vienen... No sé si no hay una más, ¿eh? ¿Sí? Parece que hay un proyecto más. Ah, mira, bueno, pero vienen de la mano, vienen juntas esas dos. Con dos universidades que no se van a dedicar a todo, que van a tener algunas predilección por temas tecnológicos, lo que va a tener la del Delta va a tener que ver también con el tema... Medio ambiente. Exactamente. Pero bueno, van a ir ampliándose, pero primero con un foco en lo que más se necesita en la provincia de Buenos Aires, en esa zona, que de acuerdo a la oferta, ¿no? De lo que hay. Porque además hacer una universidad para estudiar abogacía, hay ya tenemos. No, aparte igual veremos cómo se entromete en la discusión de esta comisión en particular los recortes de presupuesto que se anunciaron hoy, que hay una parte que tiene que ver con educación. Entonces, digo, porque la creación de universidades implica un incremento o un mayor presupuesto para esto en un momento en el cual el Ejecutivo Nacional viene planteando un ajuste para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Si cuenta con fondos o no cuenta con fondos, la creación de la Universidad del Delta o la Universidad de Pilar, y de dónde van a salir los fondos para la creación de esa universidad. Bueno, muy bien. Esta es la agenda que fuimos repasando, que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Mañana repetimos varias reuniones, el miércoles otras tantas, y la próxima semana también, y se espera, si hay acuerdo, sesionar la próxima semana, el día miércoles 31. Dani, gracias. Nos vemos esta mañana. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Quédese en la sintonía, quédese en DTV para seguir teniendo más información parlamentaria. Gracias, nos reencontramos.